Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos consultan reiteradamente, sobre todo porque en la práctica a veces se presentan incapacidades, a veces se presentan, digamos, personas que no han conocido de trabajo durante cierto tiempo. Sí, y pues la gran pregunta es cómo manejar o cómo distinguir cuando hablamos de un accidente común o de un accidente de trabajo o cuando hablamos de una enfermedad común o una enfermedad laboral. Y esto porque es importante analizarlo y precisarlo, porque la regulación de una u otra es distinta. Los derechos consagrados en un sitio son muy distintos a los consagrados en otro. Digamos que hemos hecho diferentes videos sobre el tema de incapacidades, pero la idea de este video no es tocar eso. Los invito a que vean los videos que ya hemos hecho sobre el tema. Lo que queremos aquí es aclarar y verificar claramente cuál es la diferencia entre lo relacionado con el origen común y lo relacionado con el origen laboral. Entonces, en materia de seguridad social tenemos dos tipos de protecciones. Una que es el origen común y otra que es el origen laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen común cubre dos contingencias, el accidente común o la enfermedad común, y el origen laboral cubre, por el contrario, el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Entonces revisemos y analicemos cada una de estas figuras. ¿Cuál es el accidente común? Pues el accidente común es un suceso de origen común que produce una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que una persona va, ¿sí? En una actividad de turismo, ¿sí? Por ejemplo, va de su lugar a un sitio en el cual va a buscar recreación y sufre un accidente de tránsito. Eso es un accidente común. ¿Por qué? Porque la actividad que él está realizando es común y no tiene nada que ver con su trabajo. Por el contrario, encontramos la enfermedad común, que es aquella enfermedad que se presenta por situaciones ajenas al trabajo. Entonces, por ejemplo, la persona le aparece un cáncer, pero ese cáncer que le aparece no tiene nada que ver con su trabajo. ¿Sí? Es decir, no fue adquirido en virtud de las funciones, obligaciones que él realiza desde el punto de vista laboral. Entonces, todo accidente que se nos presente o toda enfermedad que se nos presente que no tenga nada que ver con el trabajo, se denominará accidente común y enfermedad común. Por el contrario, cuando hablamos del accidente de trabajo, sí tenemos que tener en cuenta varias características que son muy importantes. La primera, es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que puede producir una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos establecer, ¿sí?, que una persona está cumpliendo con sus funciones y le cae, ¿sí?, unos equipos muy pesados y esos equipos le producen o una invalidez o la muerte. Es evidente que eso fue un accidente de trabajo porque se le presentó durante el trabajo. Sí, inclusive también es muy común cuando la persona está haciendo actividades dentro de su oficina, sí, propias, y se le presenta un accidente en la oficina. También será de trabajo. Primer escenario. Segundo escenario de accidente de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Aún así sea por fuera del lugar y sitio de trabajo. Entonces, imaginémonos aquellas personas que cumplen sus funciones en diferentes ciudades del país y tienen, por ejemplo, su domicilio principal en Bogotá, pero por tema de trabajo tienen que ir a otra ciudad como Medellín, Cali, Cartagena, y se les presenta un accidente en esa actividad o en ese desplazamiento. Es evidente que ese es un accidente de trabajo, aún esté por fuera del trabajo o por fuera del lugar de trabajo. Segundo escenario. Tercer escenario, también se considera accidente de trabajo si el que se produce si del sitio de trabajo a la casa o de la casa al sitio de trabajo, siempre y cuando
el empleador sea el que suministre el transporte. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy en bus o voy en mi carro particular para el trabajo y tengo un accidente, ese accidente será común. Pero por el contrario, si yo voy en el bus o el transporte que dispone la empresa y tengo un accidente, ¿sí? Yendo de mi casa al trabajo o el trabajo a la casa, pues ese accidente será de trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador es el que suministra el transporte. Tercer escenario. Cuarto escenario, que también es muy importante. Todas las actividades que se presenten en ejercicio de la actividad sindical deben considerarse como accidente de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que así la persona o el líder sindical se encuentre en una junta directiva del sindicato o en una asamblea del sindicato. Si le pasa algo a él en ese sitio, eso será un accidente de trabajo. Y finalmente, también se considera accidente de trabajo el que se produce en actividades recreativas, deportivas o culturales, siempre y cuando el empleador sea el que pues organice las actividades o cuando la persona se encuentra, ¿sí? Bajo representación de ese empleador. Por ejemplo, es muy común que las empresas en torneos de fútbol, de baloncesto, hacen inclusive torneos en diferentes ciudades. Todo lo que le pase a esa persona que está siendo organizado por ese trabajador, por ese empleador, perdón, se considera accidente de trabajo. Por ejemplo, si uno se reúne con los compañeros de la oficina y juega un partido de fútbol y uno tiene un accidente, pues es un accidente común, por más de que todos los que están ahí trabajan en el mismo sitio. ¿Cuándo será, por ejemplo, de trabajo? Pues cuando el empleador da los uniformes, consigue la cancha, invita a los trabajadores para que participen, etcétera, etcétera. Entonces, miren que estos son escenarios supuestos del accidente de trabajo. Y también tenemos lo relacionado con la enfermedad laboral, que esta enfermedad laboral se presenta es por la exposición que tiene la persona al trabajo o también por el medio, sí, en el cual la persona está obligada a trabajar. Digamos que aquí hay diferentes temas. El primero, hay un listado y todo lo que aparezca ahí en ese listado será enfermedad laboral, pero así no hay enfermedad, no está en ese listado. Si se acredita que la enfermedad es por causa o con ocasión del trabajo, pues esa enfermedad también sea laboral, así no está en ese catálogo. Entonces vamos a colocar, digamos, ejemplos. Si una persona está expuesta, por ejemplo, en su trabajo a radiaciones ionizantes y le aparece una enfermedad relacionada con esas radiaciones, pues es evidente que su enfermedad es laboral, porque la persona, en virtud de su trabajo, es que se le presentó esa enfermedad, ¿sí? Eso, digamos, está claro. O, por ejemplo, eso que llaman el síndrome del carpo, ¿sí? Que a veces se da por mala posición, porque la silla no es la adecuada, porque la mesa no es la adecuada, porque el computador no está en la distancia precisa. Pues también es evidente que estas enfermedades son de tipo laboral. Pero entonces finalicemos con algunos aspectos importantes porque la diferencia entre uno y otro que determina. Por ejemplo, si hay una incapacidad y la incapacidad es de origen común, pues voy a la EPS. Si la incapacidad es de origen laboral, voy a la ARL. Pero ojo con esto que también es importante. Por regla general, las incapacidades de las EPS no se pagan al 100% del ingreso del trabajador o del contratista. Se pagan inicialmente con el 66.7% y después con el 50%. Cuando la incapacidad es de origen laboral y la paga la ARL, pagará siempre el 100% del ingreso del trabajador. Primer punto importante. Segundo punto, ¿quién atiende en los casos de origen común? Pues las EPS con las IPS en las cuales pues se tienen los respectivos convenios, o si es una urgencia, pues en cualquier IPS del país. También, si es una atención de origen laboral, pues también la hacen las IPS con las cuales se tengan convenios o donde esté y reciba atención el trabajador. La pensión de invalidez, ¿quién la cubre en el origen común? Los fondos de pensiones, es decir, Colpensiones de los fondos privados. Si es una pensión de invalidez de origen laboral, ¿quién la cubre? Pues la ARL. Si es una pensión de sobrevivientes, ¿quién cubre el origen común? El fondo de pensiones. ¿Y quién cubre el origen laboral? Pues la ARL. Y algo muy importante,
Cuando la gente va estando incapacitada y va pasando el tiempo, por ejemplo, la gente lleva incapacitada más de 120 días, pues quien debe determinar si la persona puede o no puede continuar prestando ese servicio y es de origen común, en principio, pues la EPS y después el fondo de pensiones. Y si hay debates, pues se va a las juntas de calificación de invalidez. Si el tema es de origen laboral, pues quien lo determina en principio es el dictamen la ARL. Y si hay, pues, conflictos o dudas, pues también se acude a las juntas de calificación. Pero con esto, eso es cuando el tema es pacífico, porque también puede pasar y sucede en algunas ocasiones que hay el debate de que si es la EPS la que cubre o que si es la ARL, porque a veces también se entra en debates de decir, no, esa incapacidad no es común. No, esa incapacidad es laboral. Sea como sea, lo distinguen de esta manera y si hay conflicto, volvemos a las juntas, digamos, regionales y nacionales de calificación de invalidez. Entonces, miren, con este video quisimos precisar algunos puntos que en la práctica pueden generar dudas, sobre todo de quién cubre el origen común y quién cubre el origen laboral. Segundo, qué es accidente común y qué es accidente de trabajo. Tercero, qué es enfermedad común y qué es enfermedad laboral. Un tema que es muy importante y sí quiero saltar en este punto es que este es un tema que le concierne, le interesa tanto a las empresas como a los trabajadores. ¿Por qué? Porque si tenemos dificultades con las incapacidades, eso afecta al trabajador y también afecta a la empresa. Si se desconoce por unos y por otros el valor de las incapacidades, al final del día, eso repercute en las empresas que terminan pagando las incapacidades vías acciones judiciales. Por eso es muy importante, esa es una recomendación final, que en estos temas siempre cuenten no solamente con el respaldo jurídico, sino con el respaldo científico, porque este tema también amerita una revisión médica para saber si esa enfermedad o ese accidente fue común o fue laboral. Muchas gracias para todos y para todas. Un fuerte abrazo y bueno, síganse suscribiendo a nuestro canal, síganos colocando temas para así nosotros poder hacer estos videos. Fuerte abrazo.